Hola, ¿cómo están todos? Un gusto volver a encontrarnos este otro lunes para hablar de esta novela. Lo que sí, si no les molesta, no sé si podríamos esperar unos 3, 4 minutos más, porque me llegaron un par de mensajes de algunos de otros estudiantes que les cuesta llegar justo a la hora, así que si podemos esperar un poquito antes de empezar. Ah, buenísimo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, creo que eso ya ahora que pasaron 10 minutos del comienzo de la clase ya podemos iniciar. Em, en tanto ya que sé que para algunos de ustedes esta es la primera clase, les vuelvo a dar la bienvenida. El curso es un curso de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. El curso, bueno, como es evidente el título, el principal foco va a ser una única novela, que es la novela de Thomas Mann, La montaña mágica. Y ya que vale repetir de nuevo, la carpeta del Google Drive tiene todos lo que vamos a leer, que es básicamente ese texto. Como mencioné en la anterior clase, lo tenemos en varias ediciones, en el caso que ustedes puedan leer en alemán o prefieran leer en inglés, lo cual hay algunas razones por qué respecto a por qué elegir en inglés y no en español. Básicamente se da en relación a la historia de la traducción de esta novela y también en términos de que es más nueva las traducciones que hay, pero la traducción que está en español igual es igualmente buena, que es la de Verdaguer. Y como les mencioné, en el caso que lo quieran comprar el libro, la última edición en español es la de Isabel García Dáñez, que esa se publicó por Edasa y después en esas ediciones de bolsillo de Edasa. Eh, la clase pasada, eh, en nuestra primera clase, estuvimos perfilando algunos elementos de importancia para lo que sería la novela de Thomas Mann. Recordemos que la novela fue publicada en 1924, pero que tuvo un periodo de cocción, si se quiere, bastante prolongado. Y mencionamos, la clase pasada básicamente hicimos como una especie de close reading, un momento de analizar en detalle un poquito lo que es la primera instancia del texto, que es esa instancia prologal, ese momento que el autor, según la palabra en alemán, Fortsatz, despliega sus intenciones. Estas son las intenciones del autor. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo se invoca esta idea de los cuentos maravillosos, hablamos un poco de qué elementos podrían seguir encontrando, de lo que es los cuentos de hada o cuentos maravillosos, y también de manera solapada como ya desde ese inicio, desde ese momento de intenciones, se muestra cierta preocupación por lo que es esta problemática que hablamos de bajo el término de otro autor, que es ese de la decadencia de Occidente. Y esto, como discutimos la vez pasada, responde a un interés que no es único o especial para nada de Thomas Mann. Es un autor más, un pensador más, que está particularmente preocupado, obsesionado con lo que es esta temática, esta idea de que hay algo de una idea de fin o una idea de declive en el tiempo, en ese tiempo particular que es el periodo de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la derrota del Frente Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Y así nosotros mencionamos, por ejemplo, el texto de este hombre que podemos ver aquí, que es Oswald Spengler, y su famoso, muy discutido y aún más influyente texto sobre el tema, que es Der Untergang des Abendlandes, que sería la decadencia de Occidente, que fue publicado en 1918, 1922 la segunda parte, y finalmente su edición completa en 1923, que como podemos ver ya únicamente solo en términos de publicación es un texto que acompaña por lo menos este último tramo de lo que es la montaña mágica y en cierta medida esta contemporaneidad expresa cuán influyente eran esta temática, esta idea, estas discusiones sobre Occidente y específicamente sobre una cierta idea de crisis. Eh, por ejemplo, bajo otras categorías, por supuesto de un modo diferente, eh, también podemos ver esto en Kafka, esta discusión, por ejemplo, Occidente-Oriente, y el rol, por ejemplo, que tiene casi de límite lo que es supuestamente lo germano, supuestamente lo alemán, supuestamente en realidad específicamente lo que sería la Europa central, que es bajo ciertos mapas europeos, especialmente alemanes. Europa central es básicamente Austria, Suiza, Alemania, algún otro puñado de países. Francia queda excluida o a veces incluida. Italia, España conforman lo que sería el sur. Al norte de Europa están los países nórdicos y también se mete Inglaterra. Y entonces queda configurado en esta disposición de este mapa
obviamente que ya no se usa este mapa, ese mapa de la idea de norte, centro, oeste, sur y este, queda delimitado como que hay algo especial, que de hecho los alemanes tienen un término para eso, que se llama el Sonderweg, Sonderweg, que es el camino especial que tuvo Alemania para llegar a la modernidad, de ser un país con muchos feudos, muchos ducados, muchos reinos, a llegar a ser una potencia industrial, y ese sería el camino especial. Y bajo esta misma idea de este camino especial está esta idea de que tiene una posición geográfica en cierta medida privilegiada, que está con un pie en Occidente, con un pie en Oriente, y entonces esto haría que esté también en un momento de desarrollo civilizatorio único y especial. Y para, por ejemplo, por un autor como Kafka, en la colonia penitenciaria, tenemos esta idea de los diferentes modos de autoridad. Hay un modo de autoridad antiguo que responde supuestamente como una cierta idea más autoritaria pero oriental, y un modo más moderno que es diferente, es un poco más insidioso, en muchos textos de Kafka es peor el nuevo modo de autoridad y suele corresponderse con figuras que supuestamente representan una autoridad más civilizada. Más explícito es el texto que se llama Una vieja hoja o Una antigua página, se lo tradujo de esas dos maneras, que cuenta sobre un pequeño pueblo que es asaltado por unas tribus de salvajes, en teoría, según el texto. Y ahí también podemos ver de vuelta este choque supuestamente entre de civilizaciones, este choque de Occidente-Oriente, que es muy influyente, como podemos ver, no solo en Thomas Mann, por supuesto no en Spengler que hizo el texto, pero que es algo que está más esparcido en lo que serían los textos o regiones en las que se hablaba alemán, si es que incluimos a Kafka. Y el concepto de civilización y específicamente el concepto de cultura es un importante, una manera interesante de acercarse, por ejemplo, a la novela de Thomas Mann, justamente para ver estos momentos de contacto y estos momentos de, de diferencia. Pero es algo que quería dejar bien en claro, que la relación no es unilateral, no es que Spengler influencia a Thomas Mann o Thomas Mann influencia a Spengler, sino que es algo que está en el periodo, en lo que se le suele decir el zeitgeist, el el espíritu del tiempo, el espíritu del momento, o justamente lo podríamos decir en otros modos, el contexto sociocultural, está en el aire este tipo de discusiones sobre el declive o crisis de Occidente. Acá, por ejemplo, tenemos en la imagen una imagen de Oswald Spengler, pero también una pintura de George Ross, que quizás alguno de ustedes conoce. Es un artista que suele incluírselo dentro de lo que son los dadaístas alemanes. Y sobre todo George Ross es uno de los dadaístas un poco más radicalizados en términos políticos, porque otros dadaístas en lenguas alemanas no tienen el mismo grado de énfasis político que lo tenían, por ejemplo, algunos franceses del dadaísmo francés. Pero es interesante que este texto, esta pintura que viene de una política totalmente opuesta a lo que sería la posición más conservadora de Spengler, aún así este texto, esta pintura trata de recoger el contexto de la Primera Guerra Mundial en Berlín específicamente, trata y presenta, explaya en este caso visualmente, aún estas ideas de que hay algo de degeneración, en este caso una degeneración a lo animal y eventualmente a lo muerto, como podemos ver en esas calaveras de más abajo del borde a la derecha, y también que el mundo occidental, en este caso presentado así como Alemania, está en el ocaso del dinero. Y bastante explícitamente hay un eclipse en la imagen, arriba de todo a la izquierda, con un signo de dinero. Y la tesis básica de Spengler es bastante similar, como lo adelantamos la clase pasada, que supuestamente esta tendencia a la caída viene con materialismo, viene con justamente con el rol o la función que tiene el dinero. Pero además de sugerir estas causas
esta causa de muerte, si se quiere, esta causa de declive, que sería el materialismo, o un desarrollo demasiado exacerbado del rol que posee el dinero en determinadas sociedades. La tesis básica de Spengler es que los imperios caen y que las grandes civilizaciones tienen un funcionamiento, si se quiere, biológico. Tienen un momento de nacimiento, un momento de adolescencia, un momento de madurez, senectud y eventualmente llegan a un momento de muerte o extinción. Es tan fuerte esta impronta biológica o orgánica en Spengler que eso te demuestra que él no estaba pensando en términos de apocalipsis, en términos de que es algo abrupto. No es el día, como por decirlo con la película, no es el día después de mañana, la decadencia de Occidente, sino que es básicamente algo que sucede de manera mucho más retardada, no se desata tan rápido, no es de un día para otro. Entonces para Spengler estos grandes pueblos, estas grandes civilizaciones, en cambio, operan bajo la idea de una vela, por ejemplo, que se está extinguiendo lentamente, o de un animal, de una instancia en una concepción evolutiva de la biología que ha hecho determinadas adaptaciones. Esas adaptaciones fueron muy eficientes, le permitieron desprenderse, pero ya hubo un cambio lo que sería el entorno que está haciendo que esas adaptaciones ahora sean un obstáculo que eventualmente va a llevar a la extinción. Que esto es obviamente una expresión de esa ansiedad cultural que vino con el trabajo de Darwin en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, pero que continuó en el principio del siglo XX, esta idea de que en tanto el humano, supuestamente, según la teoría de Darwin, la ansiedad cultural vio que si el humano puede evolucionar, ergo, viene del animal, la mera presencia de lo animal en la vida diaria todavía, de lo involucionado, sugeriría que el proceso es reversible, que uno puede degenerarse. Como uno puede evolucionar, puede volver para atrás. Esa sería la ansiedad cultural que demostró la teoría de Darwin. Eh, por supuesto, esto suena un poco abstracto y un poco alejado, en cierta medida, de la novela, si uno lo piensa así en estos términos más generales, estas premisas teóricas. Pero estas premisas teóricas, y eventualmente serán prácticas, de círculos próximos al nazismo y también de los nazis propiamente hablando, en tanto que este tipo de ansiedad cultural sobre el darwinismo, esta idea de que hay una idea, si se puede evolucionar, también se puede degenerar, se puede deevolucionar. Eso, por ejemplo, para mencionar un ejemplo ilustrativo, eh, está la figura de Konrad Lorenz. ¿A alguien de ustedes les suena el nombre Konrad Lorenz? No suele ser alguien, por más de que escribió unos textos que podrían ser considerados literarios, no es alguien que se lea tanto en letras, pero quizás alguien que estudió filosofía o que estudió precisamente antropología, quizás lo conoce. Konrad Lorenz es un zoólogo, específicamente un etólogo, suele considerárselo el padre de la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales, no en un laboratorio, sino específicamente cómo se comportan los animales en ambientes naturales, lo cual ya implica un cambio de medio. No vamos a analizar cómo los animales se comportan en un medio domesticado, sino en un medio en teoría salvaje o natural. Específicamente, bueno, un etólogo, su área de especialización son las aves. Eh, Ganó el premio Nobel como Thomas Mann, solo que no como Thomas Mann a principios del siglo XX, sino posteriormente, después de la posguerra, 1971. O sea, podemos entonces tener una figura, ya ese dato nos dice que es una figura que pudo despegarse de lo que sería el pasado eh, que él mismo tuvo en la Segunda Guerra Mundial y lo pudo hacer de manera exitosa. De hecho, de otro modo no hubiese ganado el premio Nobel. Eh,
el mayor descubrimiento está, esa es la idea de la impronta en las aves, cómo se comportan los aves apenas nacen en relación a las figuras que reconocen como sus padres o madres, si queremos usar esos términos. Eh, pero en su análisis de aves, específicamente de gansos, eh, Conrad Lorenz empieza a mover de esta idea específicamente del comportamiento de los animales en los ambientes salvajes y empieza a reconocer y a describir sobre todo diferencias entre lo que son los animales domesticados, un ganso domesticado y un animal salvaje, un ganso de granja, lo que es un ganso en otro contexto, y lo que él describe son cambios que son físicos, como vemos acá en esta imagen, que estas imágenes a veces provienen de cartas de Conrad Lorenz a sus amigos para explicarles su teoría, y en otros casos también vienen de los libros y artículos que él escribió. Los cambios son físicos. Podríamos decir que hay una tendencia a la disneyificación, se vuelven tiernos. Todos los animales se vuelven tiernos con la domesticación, adquieren estos rasgos de ojos grandes, una cabeza pequeña y en cierta manera están mostrando, en lugar de madurez, parecieran mostrar un congelamiento en un estado previo, en un estado cierto de un cierto de infancia. Estos cambios, según Conrad Lorenz, son físicos, los trata de describir acá, entre una liebre y un conejo domesticado, entre un perro y un perro domesticado. Por supuesto, nosotros que vivimos en el siglo XXI tendríamos el ejemplo más extremo, que es poner un chihuahua y al lado un lobo. eh, y ahí actualizamos la idea de Conrad Lorenz sobre los cambios eh, de domesticación. Pero los cambios que más le interesaban eran los de comportamiento, porque él era un etólogo, o estaba tratando de fundar esta disciplina. Y él detectaba que en estos animales domesticados había un mayor impulso de alimentación y un mayor impulso de reproducción y menor presencia de ciertos instintos sociales como de crear grupos, eh, sostener estos vínculos sociales entre los animales, que para muchos animales por supuesto es vital. Más burdamente, los gansos domesticados, que era lo que Conrad Lorenz estaba viendo, les gustaba más comer y tener sexo que establecer comunidades o grupos, si lo queremos decir más burdamente. Y para Lorenz estos cambios, tanto los físicos como los de comportamiento, eran evidencia de una distorsión respecto a un original de la naturaleza. Y eran una distorsión que para él era completamente negativa. Era negativa en términos físicos, o sea, en términos estéticos, pero también era negativa en términos morales. Demostraban una decaída, una degradación moral en los animales y operaban en lo genético. Y Lawrence temía, y es algo que afirma en su autobiografía, allá por los años 1970 cuando hace una autobiografía, en esa autobiografía él dice que aún teme eso, que estos efectos sucediesen en los humanos. Lo que él percibía en los gansos temía, y incluso en los años 70 seguía temiendo, que sucediese en los humanos por ese proceso de domesticación que en el caso de los humanos es la civilización. Para los gansos es encerrarlos, tenerlos en una jaula y proveerles comida de manera segura, entonces no tienen ningún riesgo de presa. El equivalente para los humanos sería la civilización. Y por ende, para Conrad Lorenz, con este temor, esta ansiedad cultural de que la domesticación es un proceso estrictamente negativo y de decaída, es cómo detenerlo y cómo revertir este proceso que además tenía este doble problema. Era genético, o sea, no es una situación de que dice, bueno, no sé, que lo maquillas o es algo que se puede cambiar fácilmente, sino que es otra cosa que opera en un nivel mucho más profundo, ergo supuestamente los cambios deberían ser mucho más drásticos y prolongados en el tiempo. Y la respuesta del Partido Nacional Socialista o de los nazis es sabida respecto a cómo reaccionaron frente a estas teorías. Y el mismo Conrad Lorenz, en muchos de sus ensayos de este tiempo, trató de conectar lo que serían términos y premisas hitlerianas con su misma idea de la domesticación. Y ahí pueden ver, por ejemplo, el paso que se puede hacer de entre lo abstracto
a lo concreto, porque esta idea de que hay una domesticación, después se empezó a adjudicar que la domesticación era parte no solo de la civilización, sino de ciertos genes asociados a ciertas personas. Y aunque es desconocida eh, y recientemente está siendo más investigada, está la situación con los Lebensborn, que eran unas instituciones para fomentar este proyecto de eugenético, de revitalizar lo que sería el pueblo alemán, y específicamente en lo que fue Noruega y en otros países nórdicos en los que hubo ocupación alemana, esta idea de tener que revertir el proceso de degeneración usualmente se llevó con la idea de que hay que, para decirlo más llanamente, una fábrica de alemanes puros, y esa fábrica de alemanes puros significa entonces secuestrar mujeres, en este caso nórdicas, porque tenían el potencial ario necesario para detener este proceso de degeneración. Eh, pero lo que es interesante del contexto este del principio del siglo XX es que lo podemos encontrar estos discursos sobre domesticación, degeneración, decadencia, lo podemos encontrar en infinidad de pensadores y a través de líneas de todo el espectro político, obviamente desde los personajes que serían más afines a lo que serían los nazis, pensadores muy inteligentes, sutiles, aún así de todas maneras personajes que expresan pensamientos conservadores como Oswald Spengler o alguien como Lawrence. Y después también lo podemos encontrar en autores como Benjamin o en pintores como George Ross y muchos de otros de los autores que nosotros solemos leer tanto en Puan suelen leer mucho y detenidamente estas mismas tesis. Por ejemplo, recordemos el análisis de Freud. El malestar en la cultura es de 1930, es un poquito posterior, pero es interesante pensar no solo el contenido de ese texto, que hace este juego entre cultura y civilización, sino también ver cómo fue traducido, porque fue traducido el mismo año al inglés como Civilization and its Discontents, o sea, como la civilización y los descontentos por tener civilización. Por supuesto que el eje de influencia en realidad es más viejo, es Rousseau y su Kulturkritik, lo que los alemanes llaman Kulturkritik, que sería esta crítica no de la cultura en términos de que vamos a criticar el arte o el cine o la literatura, sino que culture critique es la idea de criticar la cultura en términos artificial, o sea, criticar la civilización, criticar el proceso de civilización, criticar instituciones como instituciones educativas o llamarlas a cuestionamiento, y criticar lo que sería, por ejemplo, podríamos decir el milieu, el medio de lo que es el humano. Y en Spengler estábamos, por volver a Spengler, que es el punto de contacto más cercano para lo que es Thomas Mann, tenemos dos conceptos, por suerte, fácilmente de delinear tan solo al verlos, porque son muy idénticos a las palabras que nosotros usamos del idioma latino: cultura, cultura, y civilización, que es civilización. Este eje evidentemente presente en la novela de Thomas Mann, pero también en Spengler, por supuesto, también en Freud, como mencionamos, opera una interesante reversión que para Spengler no son lo mismo, algo que para muchos autores, como incluso esta misma idea de Kulturkritik, unían. Cultura y civilización, van de la mano. Para Spengler dice que no, son algo distinto. La cultura es lo primero, es el agente creativo, es el momento de auge de estas grandes civilizaciones. Después, cuando la cultura decae y estamos en el ocaso, ahí es cuando tenés civilización. Supuestamente por un exceso de impulsos críticos y obviamente por lo que mencionamos sobre el dinero y el materialismo. El argumento en Spengler es un poco más complejo, es una simplificación. Eh, entonces para Spengler hace esta reversión interesante, que lo que para Rousseau y Freud será cultura y es algo que tiene sus grandes elementos negativos o discutibles,
en Spengler cultura es algo que hay que revalorizar y en cambio la civilización es lo que es puramente decadente. Y estas mismas tesis son interesantes porque las podemos encontrar en Adorno, un personaje totalmente opuesto en signo político a alguien como Spengler. Va a seguir pensando en esta idea de que hay una diferencia entre cultura y civilización, y específicamente civilización en Adorno va a poder traducirse como ilustración. Eh, entonces lo que hay acá, ya que la cultura es lo primero, hay algo como una idea de pérdida. Ah, perdimos el rumbo, perdimos el punto original. De vuelta pensemos en Lawrence. Hay supuestamente un punto original de una liebre, lo cual podemos aceptarlo así como premisa, pero es algo un poco ridículo si uno piensa después en cómo funciona la evolución. Los animales están constantemente cambiando. ¿Cuál es el original de una liebre? ¿Cuál es el original de un caballo? ¿Cuál es el original de una vaca? Y así con cualquier otro animal. Pero hay una idea en estas dos cosas, de una cierta idea de que hay un punto original que se perdió, una idea de caída, si se quieren. Y entonces muchos autores del periodo del siglo XX, ya sean alemanes, ya sean ingleses o de otras nacionalidades europeas, van a tratar de pensar y volcarse a sociedades que ellos consideraban menos civilizadas, para así poder ver dónde había todavía cultura, porque Europa ya no la tenía. Y para muchos, este volver a otros lugares que ellos mismos, eh, en cierta medida, en gran medida en realidad, bastante maliciosamente consideraban menos civilizados, era volver a Asia o volver al oriental. Y entonces así Asia se entendía como un estado previo de la humanidad, un momento de precivilización, o precivilización por lo menos de lo que es Europa. Y bajo esta idea, ahí en Asia todavía hay cultura y en Europa no hay ya porque somos demasiado civilizados y la civilización nos corrompió y ya no tenemos, por ejemplo, estos impulsos creativos. Los tenemos que sacar o los tenemos que buscar en otros lugares porque lo que no es civilizado, lo que todavía es cultura, es creativo, es desbordante, es violento, es descontrolado. Así, por ejemplo, esta idea explica el aire en principio del siglo XX y las obsesiones que tienen con el orientalismo y pensar en cosas, tomar directamente textos o estilos de lo que es Asia, lo que es China específicamente, lo que es Japón y traerlos o llevarlos a un contexto europeo. Brecht hacía esto muy astutamente en muchas de sus obras que tienen temas o motivos de lo que son narraciones orales a veces o incluso obras de teatro japoneses. Eh, y otros autores, por ejemplo, es fácil mencionar, Madame Butterfly es de este periodo de tiempo y es como el gran ejemplo de eso. Eh, Así también es para Kafka, por supuesto, que Kafka incluso en sus cartas hablaba sobre esta división entre Asia y Oriente, Asia, Oriente y Occidente, y esta separación entre lo que sería cultura y civilización, y con ciertas distinciones para Mann, porque si volvemos a nuestra novela y volvemos al debate filosófico que se da entre Settembrini y Nafta, o más tempranamente, que es como ustedes lo van a ir viendo, porque está más cerca del principio, el choque sutil entre Settembrini y esta mujer que se llama Claudia, con un apellido jocoso y bastante extraño, Chao Chot, o sea, como un gato caliente, podríamos decir como la gata Varela en cierta medida, como que ese fuese el apellido. Claudia, que es el interés romántico de Hans Castorp. Y este choque ellos no discuten, de hecho ellos casi no hablan, Settembrini y Claudia, creo que tienen como una línea, sino que hablan a través de Hans, de vuelta el sujeto alemán. Y podemos ver que este choque hay algo de lo que es esta idea de civilización y cultura. Settembrini representa civilización, Claudia Chochot, que representa el Europa oriental, representa la cultura. Y importante, por supuesto, entonces esta idea de que Hans esté en el medio. Él es el que permite el diálogo entre estos dos lugares. Porque Alemania tiene de vuelta esta idea que tiene un pie en Occidente y en Oriente.
y es una nación escindida entonces entre dos pulsiones, entre dos estados. Una pulsión que los lleva a la civilización y otro que los lleva al oriente. Y no casualmente Joaquín, que como vieron es el primo de Hans, se refiere a Hans como civil. Por supuesto es porque Joaquín representa esta idea del entramado militar, es un soldado, entonces cualquier persona que no esté enlistada o que no forme parte de esta organización va a ser un civil. Pero también está esta ironía de que es alguien que no fue llamado hacia el sanatorio, no fue llamado a luchar al sanatorio, es un civil, es un observador y está esta connotación de lo civilizado, civilización. Y es que siguiendo con la novela, que específicamente siguiendo con las partes que ustedes están leyendo ahora, están empezando a leer, por ejemplo en el capítulo 2 es este capítulo sobre el pasado de Hans, pero si pasamos al capítulo 3, que es eh, volvemos al sanatorio, volvemos al presente de la historia, el mundo del sanatorio parece mostrar este proceso o estas consecuencias, si se quiere, de la civilización de un modo bastante similar a lo que hablamos de Lorenz. ¿Sí? Lorenz, de vuelta, decía, los gansos tienen domesticados, tienen esta inclinación excesiva hacia querer comer y hacer lo sexual. O sea, básicamente una inclinación a lo placentero, los placeres, eran gansos hedonistas, si se quieren. Eh, y una de las primeras impresiones que Hans tiene del sanatorio es precisamente esta, que los pacientes, por más de que están enfermos, parecen moverse o estar motorizados por la comida y por el sexo. En cierta medida, como que todos andan alzados, a pesar o quizás porque están enfermos en este sanatorio, cúpula de la civilización y la refinación médica. Por ejemplo, la pareja al lado de la habitación de Hans no paran de darle. Es lo que percibe Hans por los ruidos que escucha de este matrimonio. Eh, y eso en cierta manera genera un choque, una reacción, en cierta manera de puritano, como describe el narrador. Pero lo que está viendo son estos deformaciones en el comportamiento. Y ahí verán ustedes si es que lo pueden adjudicar a estos procesos de civilización, domesticación o es algo del sanatorio. Pero también aplica, por ejemplo, a personajes como Joaquín, este personaje honrado, el soldado. Más adelante se le dirá el buen soldado. Se siente atraído por una mujer del sanatorio que se llama Marusha, por el nombre de vuelta remitiendo al oriental, por lo menos específicamente al Europa oriental. Y el interés este no tiene nada de romántico, no tiene casi nada de mística. Es puramente también de vuelta material, es un interés puramente sexual, algo que el narrador destaca continuamente porque la mujer esta no pasa mención. Cada vez que es mencionada, se mencionan dos cosas. Uno, que siempre está riendo. Dos, que tiene un gran pecho. ¿Por qué se menciona el pecho? Obviamente por lo erótico, pero también porque ahí es donde está la tuberculosis. Y se le dice el gran pecho agujereado por esta idea de los agujeros de la enfermedad. Obviamente estos epítetos se repiten cada vez que Marusha es presentada, está en esta idea. Y también Hans entrará en este mundo de intrigas eróticas al conectar un enamoramiento que él tenía de más joven con un chico, con un varón, y lo va a conectar con Claudia, porque Claudia supuestamente tiene muchos de sus rasgos, o por lo menos él se los ve. Tiene su risa, sus ojos e incluso su actitud. Y este deseo, que en realidad para muchos críticos es un deseo homosexual, pero proyectado en una figura mujer, porque muchas de las novelas de Mann suelen ser analizadas por psicoanalistas, eh, usan estos términos de proyección, ya supuestamente bajo ciertas líneas teóricas ya sería una representación de cierta degeneración. Y interesantemente, el personaje que representa la civilización, Settembrini,
Tiene un interés extraño también por Hans, al que le dice el ingeniero, algo de una relación sensual, o por lo menos de este tipo pedagógico griego, este amor al estudiante, este amor al joven que le tienes que enseñar. Entonces esta conjunción de enfermedad y erotismo está abstractamente en las cosas de Lorenz, pero también la podemos ver, lo podemos percibir, por ejemplo, en un texto como lo que es La montaña mágica, lo cual le da más peso a la común idea de que la montaña mágica es una gran enciclopedia de lo que se pensaba y se decía en ese tiempo, o sea, en el periodo entre 1910 a 1920. Es una frase bastante común esa idea de que la novela, no solo porque es larga, sino básicamente por esta idea de que parece recopilar todos los discursos que había en ese periodo. Tiene este carácter enciclopédico. Por supuesto, igual la conjunción enfermedad-erotismo, para los que leyeron o vieron Muerte en Venecia, claramente ahí está, porque de vuelta la novela esta nació como un contrapeso. Pero también está en el aire el erotismo de los grupos cerrados, que también era un tipo de novela muy popular en este tiempo, específicamente las novelas de colegios o de internados. Por ejemplo, así tenemos, lo voy a poner en el chat por si las quieren leer alguna vez. Son tres novelas, una de Hermann Hesse, otra de Robert Musil. La de Hermann Hesse es Bajo la Rueda, sobre un internado de estudiantes. Ahí también tenemos este momento de erotismo exacerbado y también una conexión con la muerte. Las confusiones de Turles, que es posiblemente la más explícita sobre esto. Y... Exacto, exacto, sí, la de Musil el joven Turles. Sí, sí, porque los nombres, los títulos en alemán suelen pasar por bastantes cambios por alguna razón. Sobre todo textos que tienen subtítulos pierden los subtítulos o cambian algo. Pero sí, el título original ya refiere a esta idea de que el personaje está confundido eróticamente, pues se llaman las confusiones. Y la novela de Robert Balzer, que es mi favorita de este grupo, es Jacob von Gunden, que también es una novela sobre un internado, específicamente este es un colegio de sirvientes. Entonces es algo que está en el aire. Lo que sucede es que la novela de Thomas Mann, como sucede en muchos de sus textos, suele adquirir un grado de complejidad, se vuelve mucho más ambigua que algunos de estos otros textos, especialmente el de Musil, que no es bastante menos ambiguo en términos de crítica. En Thomas Mann queda un poco más al aire, queda mucho más abierto, si es que esto es una crítica a la civilización, es una crítica a la cultura, la novela critica el elemento oriental o lo trata de reivindicar, es una novela orientalista y por eso conviene detenerse un poco específicamente en lo ambiguo que es la novela y sobre todo si consideramos la novela como un objeto más amplio y podemos ver estos momentos de incoherencias o contradicciones entre partes y justamente contradicciones y partes que se ven muy explícitas si es que tratamos de pensar cómo fue escrito el texto. Antes de pasar a la composición de lo que es el texto, acá tenemos otra. Este es un sketch hecho por Conrad Lawrence sobre lo que sucede con la domesticación de los animales. Y específicamente en este es una carta que le envió a un amigo y trata de explicar lo que parecería que estaría sucediendo en términos de físicos con los humanos. Pasarían del hombre de la izquierda al hombre de la derecha, que como quizás vieron más sensacionalistamente, pero a veces resurge, sobre todo resurgió con los celulares, esta idea de cómo sería el ser humano de usar el celular todos los días, así se vería, y muestran como un ser que no tiene cuello, como está. Es básicamente las mismas ideas que ya tenía Conrad Lorenz, pero reformuladas o disfrazadas de otra manera. Pero lo que pueden detenerse es que hay algo de que si uno sigue estas premisas hay algo siniestro. Específicamente en el caso de Conrad Lorenz es bastante claro y explícito cómo él trató de conectar esto
con la doctrina de suelo y sangre de los nazis. Pero volviendo a la novela, como decíamos, acá teníamos esta foto de Thomas Mann 1912, primer momento que tiene esa inspiración sobre la novela que va a escribir. Lo mencionamos brevemente la otra vez. Katia Mann, su esposa, se enferma, se la llevan al Schatzalp, este sanatorio en Davos, en Suiza, y ahí es cuando se le ocurre esta idea por los personajes pintorescos que veía en el sanatorio y también por cómo era vivir en el sanatorio, aunque él solo iba de visita, pero por lo que le escuchaba, lo que la mujer le transmitía de lo que vivía ahí a diario, empieza a pensar en esta pieza satírica. Una pequeña, él dice, va a ser una pequeña pieza que acompañe a la muerte en Venecia. Tiene que ser una novela corta, tiene que ser una novela que acompañe satíricamente, ya que en sus ojos Muerte en Venecia es mucho más trágica, tenía que ser mucho más jocosa. Eh, es importante recordar que cuando él está en este proyecto dual, doble, Muerte en Venecia más esta idea satírica de la montaña mágica, Thomas Mann está barajando varios proyectos en mente. En ese momento tenía 36 años. Este es el momento en que les cuento un cuento sobre la vida de Thomas Mann, en cierta manera. Él tenía 36 años y había algo que en cierta manera lo preocupaba más que lo que era la enfermedad de su esposa. Y lo que lo temorizaba era ser un One Hit Wonder. Ser una estrella de solo un hit. Como por ejemplo, no sé, como se suele pensar a que tiene Take On Me, la gente solo recuerda eso. Entonces, un autor, si se quiere, de un solo gran texto. Y para él, el gran texto eran los Buddenbrooks, que lo escribió en 1901, se publicó en 1901. Esta también es una gran novela. Y esa novela tuvo mucho, mucho éxito. Tuvo una extensa recepción. Fue aclamada por otros escritores. Y también muy leída y muy comentada por críticos. Y más importante quizás, fue un éxito con los lectores contemporáneos. En 1911, la novela fue publicada en 1901. En 1911, a 10 años de publicada, la novela tiene su edición número 60, lo cual es una locura para el periodo y incluso para ahora. O sea, la edición número 60 de su novela se estaba publicando cuando él estaba pensando en qué hacer. Y en estos 10 años, entre que se publica Los Buddenbrooks y él se catapulta por esta novela, Mann se sentía complejado. En estos 10 años él sentía que no había hecho nada. Y sobre todo si él miraba, como muchas veces hacía, la producción de autores que él admiraba. Autores como Balzac, Dickens o Solá. Y siempre estas comparaciones en cierta medida son injustas. Porque estos autores, de verdad, si uno ve la biografía o si uno ve la producción, escupían grandes trabajos. Por ejemplo, en 3 años, Balzac tenía 33. De 33 años a 35 años, Balzac te escribe Eugenia Grandet, La búsqueda de lo absoluto y Papá Goriot. O sea, en un periodo de 3 años él escribe una de las 3 de sus más grandes novelas. Hermann Hesse, más cerca de Thomas Mann, ya había escrito 2 novelas importantes. Peter Carmesin y Bajo la Rueda, que es la que mencionamos. Por supuesto que Hermann Hesse todavía no ha escrito las más conocidas, Demian, Siddhartha, El Lobo Estepario, o sea, las escribirá después, pero ya había hecho más. Y Thomas Mann entonces sentía, yo soy solo un autor de una novela sola, y sentía que el resto de las cosas que había publicado eran intermesos, improvisaciones, como que estaba haciendo ensayos para matar el tiempo, como que estaba haciendo ensayos para algo mayor. En este periodo trata de escribe obras de teatro, pero nunca fue como un autor de escribir dramas, por eso, de hecho, toda la producción de dramas de este periodo casi. Una novela corta que es excelente, se llama Toño Kruger,
y escribe una segunda novela, pero la segunda novela no tiene una misma recepción que los Buddenbrooks, ni por los lectores ni por la crítica. Y de hecho es una novela que hasta el día de hoy la crítica casi nunca lee. eh, y mucho menos que lectores que buscan a la figura de Thomas Mann porque es un autor consagrado. La novela se llama Alteza Real. Eh, y a este acomplejamiento, si se quiere, de no ser un autor de múltiples grandes obras, los alemanes tienen una expresión que es esta expresión sobre la idea del genio, que también en parte está por Goethe, porque Goethe desde muy chico escribió muchas cosas y muchas cosas que después obviamente serán canónicas y serán importantes. Eh, pero además de estos acomplejamientos sobre la extensión o la cantidad de producción, también está la idea de que para él Los Buddenbrooks era una novela del siglo XIX, o sea, era una novela antigua, como que era del siglo pasado, por más de que fue publicada en 1901, o justo sobre el cambio, para él seguía siendo decimonónica. eh, y esta impresión es algo cierta. Si, por ejemplo, pensamos en cómo la historiografía entiende los siglos en Europa, tenemos el concepto del largo siglo XIX, que va de la Revolución Francesa, 1789, a 1914, con la Primera Guerra Mundial. Entonces, literalmente queda comprendida en este marco temporal. Y también porque para Mann la forma de la novela, Los Buddenbrooks, era demasiado naturalista todavía. Y el naturalismo de vuelta lo retrotraía a, a que era algo del siglo XIX. En términos de contenido, mucho más obvio, ya que el foco de los Buddenbrooks es pre-siglo XX. Entonces, en este tiempo, Thomas Mann está pensando en en salidas, cómo salir, cómo hacer mi próxima gran obra. Y entonces, por ejemplo, empieza a jugar con una novela que nunca terminó y que de hecho empezó un poquito antes. Se llama Las Confesiones de Félix Krull. Eh, pero no le resultaba, nunca quedó satisfecho con esa novela hasta el final de sus días, que nunca la terminó. Solo se publicó la primera parte. Eh, y también cabe mencionar algo que igual como lectores en Argentina tenemos una figura que siempre es el ejemplo de esto, que es Borges, que está esta discusión entre tener una novela o tener otros modos de producción y cómo eso te lleva a consagrarte. Para un actor consagrarte, sobre todo ya en este periodo, obviamente necesitas la forma novela. Necesitas la forma novela como para mostrar que estás en sintonía con el tiempo y también como un modo de consagración. La gente te va a dar un premio o te va a dar contratos más amplios y más largos si es que tienes una novela en mano para mostrar. El caso de Kafka también es otro ejemplo, que es un autor principalmente de narrativa breve. Y esto es interesante en la figura de Mann porque Thomas Mann, desde el principio en realidad, nosotros hoy en día lo conocemos como este autor de novelas elefantiásticas, gigantes. Los Brudenbrook, que es larga, La Montaña Mágica es peor. Doctor Faustus, la escribió posteriormente, es muy larga también. Pero Mann al mismo tiempo confesará en sus cartas, cuando ya es más grande, que siempre supuestamente él fue más de lo breve. Y siempre tenía una inclinación, una tendencia más a escribir narrativa breve, narrativa corta o intermedia, como novelas cortas, sintiéndose, no sé, más cómodo o más a gusto con ese tipo de formas. Y en efecto es un gran maestro de los cuentos y de las novelas cortas. Eh, por eso no es sorprendente cuando empezó sobre la montaña mágica, inmediatamente piensa en una novela corta. Una novela corta que según él sería sobre el tema de Dionisios, la enfermedad y la muerte y Dionisios. Y en 1913 dice una frase que después la gente repetirá, que es una novela, un texto sobre la fascinación con la muerte, sobre sentir simpatía con la muerte y
expresión de un interés con la decadencia. Y esa es una frase literal que dice Mann, que yo siempre he estado fascinado por la muerte y por los procesos de decadencia. Y esta afinidad que Thomas Mann tenía por lo corto, por lo breve, quizás explica por qué la novela tiene este carácter medio raro entre los capítulos o entre las partes, casi como que pueden terminar por sí solas, como que puedes leer un cachito y te lo llevas. Obviamente hay un desarrollo, obviamente tiene cambios el personaje y tiene una lógica de causa-consecuencia hasta un cierto final, pero igual de todas maneras tiene como escenas, momentos que parecen como si fueran pequeñas novelas cortas. Por ejemplo, cuando lleguen a la noche de brujas, al Walpurgisnacht, eso tranquilamente podría haber sido una novela propia. La... El capítulo 3 con todas las escenas con Settembrini, otra novela quizás, y sobre todo al final, las micronovelas sobre los hobbies de Hans Castorp. Son momentos que parecieran más como cuentos. Eh, pero bueno, es interesante pensar obviamente, cuál es esta tendencia, obviamente en términos de mercado. Tengo que escribir una novela para consagrarme, pero al mismo tiempo cómo le juego a la modernidad y creo una novela que parece más una colección, un collage de elementos, tanto discursivos, esta idea de que es una enciclopedia, y también de escenas narrativas. Son pequeños momentos. Y es interesante que a nivel biográfico le costó mucho admitir que estaba escribiendo una novela. Recién en 1917 va a decir, estoy escribiendo una novela. Para todos esos momentos antes está diciendo, sí, tengo una novela corta, tengo una narración, es un poquito larga, pero es una narración. En un momento dice, tengo una pequeña novela, así como tímidamente, y después mucho más adelante, cuando ya se da cuenta de lo que tiene en sus manos, dice en 1917, tengo una novela. Eh, pero también es importante pensar en estas cuestiones de extensión de la novela de Mann para pensar cómo entra Thomas Mann en la experimentación modernista de este momento, del modernismo europeo. Porque si lo comparamos con Virginia Woolf, si lo comparamos con alguien como James Joyce, el estilo de Thomas Mann parece un poco antiguo, parece un poco clásico. Quizás la entrada al modernismo europeo, a esta idea de experimentación, en Thomas Mann va más por esto de acumular lo disperso, de acumular lo breve, de acumular observaciones, más que sobre experimentación estilística, por ejemplo, lo que se le llama el stream of consciousness, este flujo de conciencia de estos autores. Porque eso no lo vamos a encontrar, de hecho tenemos un narrador que es bastante eh, antiguo en el sentido de cuánta presencia tiene este autor, cuánta distancia le pone al lector entre los personajes. Es un tipo de narrador bastante eh, delineado y fuerte en términos narrativos. Obviamente lo que contribuyó para seguir con cómo fue escrito el texto, una de las cosas que contribuyó a que sea este gran compendio de cosas, de observaciones y de elementos, es que la novela en realidad tuvo dos manuscritos. Tuvo un manuscrito preguerra y un manuscrito posguerra de 1918-1919, que es el que acabó siendo revisado, desarrollado y publicado. El manuscrito de preguerra lamentablemente no tenemos acceso porque fue modificado, fue perdido también muchas de sus partes y en realidad nunca tuvo final. Era un manuscrito que estaba inconcluso. Y de todas maneras el segundo manuscrito incorpora mucho del primero y por eso quizás podemos ver estos momentos de inconsistencias. De hecho, el segundo manuscrito a veces toma más las mismas hojas del primer manuscrito. Y mucho del manuscrito, según sus cartas, es reescrito de este primer manuscrito. Lo reescribe principalmente para hacer que la novela dialogue con la Primera Guerra Mundial, hacer que la novela dialogue con el evento este. Pero los mayores cambios suceden más tarde, suceden en 1919 y después en 1922. Por eso es clave el prólogo este que tiene, este prólogo eh,
de intenciones que tiene este texto, porque fue escrito en 1919 y en cierta medida es casi como una ruta, un plan de ruta para el mismo Mann, que él escribió eso, bueno, voy a escribir, entonces en cierta manera tengo una hoja de guía en 1919 para reescribir lo que ya escribí y para pensar lo que va a venir. Eh, Elementos que siempre estuvieron, el pasado de Hans siempre fue el mismo. Eso estuvo en todo. El pasado de Hans es lo que está en el capítulo 2. Cuando habla sobre el abuelo. Cuando habla sobre su vida en esta casa, en la casa de James. Eso siempre existió, siempre en términos generales fue igual. Eh, y a partir del capítulo 3 es cuando comienza a aparecer más lo nuevo, que aparece a partir de 1919. De 1919 para 1924, Thomas Mann empieza a escribir de manera cronológica, a como lo vemos. Capítulo 3, termino, capítulo 4, sigo, etcétera. Pero es interesante que eso no nos tiene que llevar a pensar que es más coherente la novela entonces, a partir del capítulo 3, porque en 1922, capítulo final del 5, principio del 6, es donde de vuelta volvemos a ver el gran cambio y entonces tenemos una novela, si quieren, que la podemos dividir en tres partes. Del primer capítulo al tercero, del tercero al quinto y del sexto y el séptimo separados. Eh, los grandes corrimientos obviamente fueron en términos políticos e ideológicos y el más importante es lo que sucedió con un texto que suele traducirse de manera cambiante a veces la traducción, pero se lo suele traducir como el nombre es Betrachtungen eh, y se lo suele traducir como consideraciones o observaciones u observaciones de un hombre apolítico. Consideraciones o contemplaciones es el nombre también de la primera colección de cuentos de Kafka. Betrachtungen es la misma palabra. Eh, este texto se publica en 1918. No sé, ¿alguno de ustedes lo conocía por lo menos de nombre o lo habían leído? A veces se suele leer pedazos del texto porque es un ensayo, no es una novela. También a veces se lo da, obviamente se lo da porque es interesante, de nombre. Sí, eso está perfecto, sí. Lucas, sí, Lucas lo menciona y Lucas reconoce este elemento que es el más saliente del texto, que es Thomas Mann apoyando la Primera Guerra Mundial, o Thomas Mann siendo un politólogo, un ensayista comprometido con el proyecto nacionalista bélico del Imperio Austrohúngaro. Suele ser dado por eso. También a veces se lo da porque tiene un carácter... sí, el análisis de Lukács sí, es muy acertado y lo vamos a comentar posiblemente la vez que viene. Pero efectivamente esos dos cambios son los que en la novela compila. El momento nacionalista bélico y después el cambio. Pero también a veces se da este texto, se lo lee porque tiene este carácter un poco de farándula contra el hermano. Es como si fuera una gran crítica a Heinrich Mann, que es el hermano de Thomas Mann. Y es que la biografía de Thomas Mann en sí es bastante interesante, no solo por hacer este gesto de pasar revista y ver, este personaje era esta persona y ese tipo de cosas, que a muchos críticos que les gusta el psicoanálisis les gusta hacer eso. Un psicoanálisis obviamente medio flojo de papeles, pero algo que explotó cuando tuvimos acceso, la crítica accedió a toda la correspondencia y los diarios del autor, se prestó mucho a hacer eso. Este personaje es la madre, este personaje es otra persona, así. Pero también es interesante la biografía de Thomas Mann porque está repleta de personajes notables y interesantes y muchas veces complejos, y además porque es enorme. Todos los Mann, toda la familia Mann
son familias de 5 a 6 hijos. Más sombríamente, son familias grandes y de grandes muertes también, porque no siempre se mantiene esa misma cantidad de familiares. Pero tienes personajes interesantes, como por ejemplo la madre de Thomas Mann, que es de Brasil, y su vida. Ella escribe una biografía, su vida en Alemania. La esposa, Katia Prinsheim. Luego Katia Mann. Por ejemplo, su abuela es Hedwig Dom, que se la suele catalogar como una escritora feminista. Ella escribía obras de teatro y era una activista específicamente sobre los derechos de sufragar de las mujeres. Eh, y también el padre de Kateman era muy reconocido, era un matemático. Y una de las familias más ricas también. Eh, pero bueno, Thomas Mann en sí era un hijo de una familia numerosa, eran 5 en total. Y siempre, por lo menos desde de joven, Thomas Mann vivió con cierto bajo la sombra de su hermano mayor, Heinrich, que le llevaba 5 años, porque también era escritor. Y era un escritor importante por su propio mérito, no por conexiones. Y sobre todo en el periodo que va de 1900 a 1920, uno podría argumentar que si no fuera por Buddenbrooks, Heinrich Mann era más conocido. Una de sus obras de este periodo, que es excelente, es muy divertida además, se llama Profesor Basura. Fue traducido así, Profesor Ungat, Profesor Basura. Es una novela ligeramente corta, no es muy larga. Esa novela además fue la inspiración de una película, se llama El Ángel Azul. Es una de las películas más famosas de la República de Weimar. También muy recomendable si quieren ahondar en el periodo de la República de Weimar. La diferencia entre los autores también era una rivalidad estética, pero también era una rivalidad de compromisos sociopolíticos, porque Heinrich Mann siempre fue mucho más de compromisos concretos, de tipo liberal ilustrado. Entonces él estaba en contra, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, y entonces él también estaba a favor de una democracia, de una república específicamente. Eh, en cambio, Thomas Mann se encontraba en una posición más punzada, no le gustaba hacer tanto esas conexiones tan explícitas, si se quiere, entre política y estética. Y en el periodo de la Primera Guerra Mundial, Thomas Mann se encontraba en una situación un poco más punzada porque rechazaba y lo enfurecían demasiado los comentarios antigermanos sobre la guerra y los comentarios antigermánicos sobre su país o sobre la cultura. Y también sentía como un cierto sentimiento de unidad o nacionalismo, apreciación cultural por su propio país. Y eso los acaba separando a los hermanos. Y este texto, consideraciones, opiniones, observaciones de un hombre apolítico, es un posicionamiento entre hermanos, porque Thomas Mann es bastante malicioso y nunca lo menciona explícitamente, pero sí cita casi todo lo que escribió Heinrich Mann en ese texto. Invoca sus textos continuamente, desde sus ensayos a sus textos literarios. En cierta medida es un juicio contra el hermano. Y es que para Thomas Mann, lo que él detectaba en su hermano era algo que supuestamente él detectaba a nivel Europa, que era de vuelta el choque Occidente-Oriente, pero específicamente el choque entre la ilustración y modos de conocimiento e intelectualidad que eran específicamente germanos. Entonces la división aquí es específicamente entre lo que es extranjero y forzado de afuera y lo que es, en teoría, específicamente germano. Y así inventa un término, Thomas Mann, que de vuelta nos remite a lo que hablamos al principio. Civilisation Literaten, los literatos de la civilización, o los literatos civilizados. Para Thomas Mann, Solá o su hermano eran este tipo de sujetos. Sujetos cosmopolitas que si rechazaban lo alemán
o directamente eran anti-alemán, anti-germánico, y es un intelectual que apoya a la democracia, a los poderes que están en contra de Alemania, y que para Thomas Mann mezcla torpemente estética y política. Eh, por supuesto, generalmente es leído este ensayo de Thomas Mann como de un modo un poco simple, porque es bastante complejo, igual tiene un montón de cosas además de esto. Pero bueno, sí expresa un nacionalismo bélico, conservador, si se quiere. Pero también tiene meditaciones sobre cosas formales que son importantes para nosotros y trata de hacer una recuperación de autores alemanes. Como que esto demuestra lo mejor de lo alemán, entonces por eso hay que batallar por eso, etcétera. Eh, pero en cierta manera es interesante que también trata de pensar de que si la forma novela o elementos formales no son una imposición sobre el terreno alemán, y si el cambio del terreno alemán no tiene su propia especificidad respecto a la literatura, quizás la forma de lo germano no es en la novela, sino que es en el Bildungsroman, sino que quizás es en la poesía, sino quizás es en la filosofía. Es interesante pensar porque estas discusiones después se repiten, incluso se repiten al día de hoy, de qué separa la literatura del siglo XXI, la literatura francesa, alemana, por qué leerlas distinguidamente, no son todas lo mismo. La novela, el ensayo esto tiene un poco de eso, obviamente bajo este contexto de guerra, pero es interesante pensar eso, que trata de enfatizar qué demonios supuestamente sería formal en tierras germanas. Entonces hace una línea de Goethe a Nietzsche, te enfatiza la formación y obviamente este lugar único que Alemania supuestamente tiene entre Occidente y Oriente. Pero bueno, el riesgo para Thomas Mann en el ensayo, que lo ven su hermano, para decirlo pronto y burdo, es afrancesarte. Entonces él dice, no creo en la fórmula del hormiguero humano, en la colmena humana, no creo en la République démocratique, social e universal. Es un posicionamiento en contra de los franceses, porque se lo percibe los franceses como la imposición de estos elementos. Eh, obviamente el término en sí nos trae de vuelta a Spengler. Repito, más no había leído a Spengler todavía en este momento, pero podemos ver ya solo con este concepto cuán común es esta idea en la intelectualidad de la época entre la civilización como algo negativo. Y para lo que atañe a la novela en sí, es importante para Settembrini, porque Settembrini es un intelectual italiano, ergo es extranjero, bajo los términos de esta novela, humanista, progresista, y concentra muchos de estos rasgos de este sujeto, de este literato de la civilización, y muchos lectores afirman de que Settembrini sería una alegoría satírica, una parodia de su hermano, al punto de cómo se viste. Aquí tenemos una imagen de la derecha que parecería recordar a cómo es descrito Settembrini en la novela, por ejemplo. Que hay que fijarse además que se lo describe como alguien que se viste formal, pero que lleva un atuendo anacrónico. Para Thomas Mann la posición de su hermano en una posición anacrónica. Eh, y al mismo tiempo parodia porque supuestamente Settembrini sería un fracasado en términos de cómo enseña su política o su ideología. No se puede reproducir, no parece mellar en Hans. Su política o su ideología es como no es ineficaz, no parece suscitar emociones o inflamarlo al joven alemán. En cambio, lo que llama Hans es la cultura, no la civilización, representada por Claudia, por el orientalismo, por la enfermedad, por otros elementos. En cambio, la oferta iluminista, racional de Settembrini, sobre todo al inicio de la novela, parece no ser muy fascinante, no muy atractiva. De hecho, como van a seguir
Hans en varios momentos, cuando el narrador nos deja ver lo que piensa Hans, Hans va a criticar a Settembrini diciendo que su posición es ingenua, esta posición de exaltar la razón, de exaltar el intelecto, es ingenua, y obviamente lo negativo sobre lo extranjero está claro al ser un personaje italiano, un personaje específicamente que se repite, que es de origen del idioma latín y no sajón ni germano. Quizás Mann igual sintió que hacerlo francés era muy obvio, y de hecho no vamos a encontrar ningún personaje francés en la novela, lo cual es una peculiaridad interesante, porque muchos personajes van a hablar el idioma, mostrando que es una lengua universal en el sanatorio, pero no vamos a tener un personaje protagónico que sea francés. Pero como adelantamos, la novela tiene otro cambio. Este es de 1919, entonces tenemos un Settembrini que parece un bufón, es un anacrónico, es un fracasado y representa a estos literatos de la civilización. Pero no es así siempre, y no es así siempre para toda la novela. Así que si pueden, préstenle mucha atención a cómo Settembrini es descrito y traten de distinguir cuáles son los pensamientos de Hans, cuáles son los del narrador, porque leyendo a Settembrini podemos ver cómo modula, cómo se mueve la novela. Y Nafta, que es introducido en el capítulo 6, mucho más tardíamente, es un personaje que nace más tarde, 1921, 1922. Véanlo también como él es modulado entre el capítulo 6 y el 7. Para un crítico, lo voy a mencionar acá porque el artículo es bien bueno, James Bad, el asesinato de Walter Rathenau, que era el político ministro de Exteriores de la República de Weimar, república que se forma después de la Primera Guerra Mundial, él es asesinado por revolucionarios nacionalistas, opositores de la República, y supuestamente, según este crítico, este asesinato es un quiebre para Mann, y a partir de esto, Settembrini cambia en la novela. Para este autor y para mí, los, la representación de Settembrini pasa a ser mucho más positiva en el capítulo 6, en el capítulo 7. Para Hans, para el narrador, para los dos, Settembrini pasa a ser una figura mucho más simpática, mucho menos negativa. El que pasa a ser negativo pasa a ser mucho más negativo es Nafta, que es el contrincante, y Peppercorn, que es una figura media extraña. Pero principalmente en el séptimo capítulo, que fue escrito junto a un texto que se llama La República Alemana, que como mencionó Pablo en el chat, este es el texto que se suele ver como el momento en el que se vuelve antifascista, hace este cambio. Thomas Mann se llama La República Alemana. Ya por el título está defendiendo la República Weimar. Lo que antes Mann percibía como una imposición extranjera, la República, ahora él cambia y la democracia no es una imposición, o por lo menos no es solo una imposición. Puede haber una República Alemana, no es una contradicción. Eh, para el Mann de ese momento. De hecho, Mann es famoso porque dice, mi pensamiento nunca tuvo contradicciones, pero si uno lee puede ver que continuamente tuvo contradicciones. Pero bueno, en este texto, Thomas Mann apunta que la nostalgia imperialista tiene elementos oscuros, oscurantistas, altamente cuestionables y peligrosos en términos de consecuencias. Lo vimos al principio como las cosas de Konrad Lorenz fueron aplicadas a humanos por los nazis. Obviamente los campos de concentración podrían ser un ejemplo de eso, pero específicamente está este Lebensborn. Y la novela de Thomas Mann al final parece detectar y tratar de hacer ese cambio también, de revalorizar a Settembrini como figura de civilización, porque ya Thomas Mann no cree en esa tesis de que la civilización es negativa,
y también empezar a impugnar estos elementos que él empieza a considerar en este momento como cuestionables o oscurantistas. Eh, Hay otro ensayo que posiblemente mencione la vez que viene, de un autor que se llama James Ciasio, que es un análisis narcótico de la novela, específicamente atendiendo con los momentos estos de drogas o intoxicación. Y pero para usar esa metáfora, la novela La montaña mágica entonces nos presenta un aire intoxicante, un narcótico, que lleva a un interesante exceso de elementos, exceso de erotismo, exceso de filosofía, de tiempo, de narración, pero hacia el final, traten de ver si es que ustedes también detectan ese cambio, hacia el final el texto en sí parece replantearse si ese aire es mágico por bueno o si es más bien un mágico porque es una droga nociva, una droga de inicio que conduce a posiciones terribles, como el festín de la muerte, que sería la Primera Guerra Mundial. Pero sí, vamos a hablar más de intoxicación la semana que viene, seguramente cuando discutamos cuestiones de estilo, y vamos a hablar un poquito de este análisis. Es entretenido este análisis narcótico, drogadicto, si se quiere, un análisis alucinado de Thomas Mann, de la novela de Thomas Mann. Pero para la próxima clase también quería ofrecerles y sugerirles que hagamos una pausa de la montaña mágica en sí, no de la clase. En el drive van a encontrar, para mañana espero, eh, estos tres textos cortos de Thomas Mann. Son El pequeño señor Friedemann, Tobias Mindernickel, ese ya está, Tobias Mindernickel, y El payaso. Y si pueden agarrar cualquiera de los tres, no tienen que leer los tres, por supuesto, es mucho. Elijan el que les parezca más interesante, pueden leer la sinopsis. El pequeño señor Friedemann es sobre un sujeto que sufre un accidente de niño y después eventualmente se enamora de una mujer, la mujer lo rechaza y muere. Esa es la sinopsis básica. Tobias Mindernickel es más extraño, no lo voy a dar mucho más detalles de la historia porque es el más corto. Y El payaso es una narrativa en primera persona de un sujeto que se siente a sí mismo como un payaso fracasado, de alguien que no encontró dónde pararse en la vida. Es una narración en primera persona que finge ser un diario. Pero si pueden, piensen cuál les interesa, traten de leerlo, porque la semana que viene vamos a hablar de cuestiones de estilo, de cuestiones formales, de cómo es la narrada la novela, cómo son caracterizados los textos. Y quisiera, porque son útiles estos textos chiquititos, más breves, pensar en las similitudes entre estos textos y el estilo de la montaña mágica, porque a nivel formal son bastante similares y nos permiten dilucidar ciertos gestos comunes en Thomas Mann y también ciertos usos que son interesantes. Y además también esto nos da una oportunidad de escucharlos más a ustedes, ya que vamos a hablar sobre estos pequeños textos. Pero sí, los tres están en el Drive. Los tres también se consiguen si los quieren en libro. Están en una edición que se llama... Hay dos ediciones. Una que se llama Cuentos Completos y otra que se llama Cuentos Tempranos. Cuentos tempranos porque los escribió al principio de su carrera. En 1898 son la mayoría de estos. O sea que le tienen como 2 décadas a la montaña mágica. Pero bueno, eso sería todo por desde, desde mi lugar. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos hablando hoy. Hoy que hablamos más que nada sobre cómo fue escrito biográficamente. O alguna duda para lo que viene. Si me preguntan de preferencia, mi preferencia de estos tres es Tobias Mindernickel. Ah, sí, muy bien, muy acertada la observación de Pablo. La crítica a la música de Settembrini va a aparecer en varios momentos.
Si mal no recuerdo está en el 3, pero también aparece más fuertemente en el capítulo es el 7, cuando Hans empieza a tener como una conexión o interés mucho más profundo por lo que es la música. Ahí Setembrino va a volver a articular su idea de que eh, hay algo retrógrado, distractivo de lo que es la música, lo cual al principio de la novela es tomado como ridículo, sobre todo por Thomas Mann, porque no solo porque era un fanático de Nietzsche y Wagner, pero también por esta idea, porque Setembrino parece dudar del valor que tiene la música y según Thomas Mann en observaciones y en la montaña mágica, uno de los lenguajes de los germánicos no es la novela, sino que es la música, es la ópera. Esa es una de las expresiones de lo alemán, con Wagner o con otros autores. Y la otra pregunta, definitivamente es una de las oposiciones que se repiten en el texto, es esta oposición entre lo que es la montaña y lo que es el plano. Lo que sí, que es en esos gestos que vamos a hablar la semana que viene, a Thomas Mann siempre le gusta mezclar. Cuando tiene una dicotomía, nunca es una dicotomía simple, sino que siempre mete un elemento de la otra en el otro. Y justamente en realidad la ciudad, la vida de la ciudad, el llano, en términos lógicos, eso debería ser lo más, la civilización, lo más negativo. Y en efecto muchas veces lo es, pero al mismo tiempo retiene elementos de positividad, sobre todo en figuras como Joaquín, que él quiere volver a lo llano. Y en cambio la montaña también sufre la misma ambigüedad. Muchas veces es puramente negativa, pero al mismo tiempo tiene estos elementos positivos, específicamente el tiempo. La montaña, al estar alejada de lo laboral, alejada de la ciudad, del trabajo específicamente, permite pensar, permite reflexiones que van más allá de lo inmediato. Pero sí, si te interesa esa dicotomía, cuando llegue el cónsul James a la novela, ahí va a quedar de vuelta muy claro el contraste entre plano y montaña. Sobre todo en cómo reaccionan contra este hombre, este James, y cómo James reacciona a la montaña mágica. Lo va a buscar a Hans, no dura ni una semana y se vuelve. No la tolera. Hay algo de un choque que es intolerable para este personaje. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Sí, esa es una de las cosas que yo remarco en lo que había escrito sobre esta novela. Son estas conexiones que se repiten, estos momentos que se repiten. La llegada de Hans y la llegada de James después tienen estos momentos que son como momentos de traumas exagerados, pero son ciertos momentos de confrontación o algo del mundo del sanatorio que parece repeler a los personajes y hacerles incluso mal o modificarlos fisiológicamente, porque el Hans del principio, el narrador siempre nos va a detallar que está como hirviendo, casi como que está continuamente con fiebre. Y también tiene estos momentos como que no puede controlar sus acciones. Se quiere reír impulsivamente y no puede contenerse. Lo mismo sucede después con James. Hay algo del espacio ese que parece contaminar física y de comportamiento a la gente. Quizás en términos similares a lo que estábamos hablando de este autor Conrad Lawrence.
quizás hay un aura de domesticación, un aura de algo. Después de todo, en el sanatorio los pacientes son tratados casi en cierto punto como niños, a los que hay que controlarles la vida, tienen horas pautadas de comida, tienen horas pautadas de siesta, es casi como estar en un jardín de infantes y les dicen a los nenitos, bueno chicos, vayan a dormir ahora la siesta, incluso eso tienen pautado. Bueno, buenísimo, entonces si pueden, no, Silvia, no sé si tenías alguna pregunta o... Ah, definitivamente. Y de hecho es un corte que igual es interesante porque Hans siempre va a tratar de mantener esa idea de que la muerte es algo sagrado, incluso hasta el final de del sanatorio. Entonces él está opuesto en cierta medida a cómo es tratada en el llano y también a cómo es tratada en el sanatorio. Pero sí, un ejemplo clave que ilustra eso es la anécdota morbosa que Joaquín le cuenta de que en el sanatorio tiran los muertos con trineos. Sí, definitivamente. Lo interesante es que por más de que la muerte pasa a ser algo de la cotidianidad, casi como una rutina en el sanatorio, la reacción igual que tienen los personajes casi en algunos es de reírse, pero en la anécdota esa, en la anécdota del tirar cadáveres por los trineos, es interesante que el que igual se ríe Hans. No es, Joaquín no se ríe. De hecho, el narrador lo describe que Joaquín tiene como una mirada seca. Hay algo de lo anestésico. Toman la muerte como algo a la ligera, pero también porque parecen tener anestesiados los sentidos en cierto mundo. Todo sentido que no sea sobre lo erótico, porque en ese están bastante avispados, como habrán visto. Claro, sí, sí, sí esas posibilidades de leerlo en términos de pulsiones es muy, muy válido, sí. Sí, lo de la risa es algo que quería tocar posiblemente en la última clase, porque atañe más de hecho, a la investigación que yo he hecho, y por ende no quería decirlo al principio, hacerlo al principio porque era, no sé, lo sentía incómodo. Eh, pero sí, lo de la risa es interesante, sobre todo también en la presencia y sobre todo sobre estas ideas de cuáles son los momentos de incoherencia o contradicción en la novela, porque si uno ve la novela en sí como un todo, la risa abunda mucho al inicio, al final los personajes ya no ríen más. Hay algo eh, complejo, hay algo que nos dice ahí de vuelta de esos cambios ideológicos, de cómo Thomas Mann parece recambiar cómo él percibía la montaña mágica. Al principio parece la montaña mágica como un freak show, es algo divertido. Al final parece como que no, ese freak show, si se quiere, tenía consecuencias bastante siniestras.
También, esa es una manera de verlo. De hecho, hay un autor eh, que es el que escribió. Tengo que buscarlo porque me olvidé. Norbert Elias. Él escribe El proceso de civilización. Un texto también en el que básicamente no repite a Spengler, pero sí está inspirado en Spengler. Es específicamente en esta idea de que la cultura es un proyecto civilizatorio en el que se suprime cosas. Obviamente es la tesis también de Freud en el malestar. El malestar. Pero también Norbert Elias iba a escribir, nunca lo terminó, el proceso civilizatorio de la risa. Y es un texto que se iba a ser, fue escrito un poquito antes que este. El primero que les escribí es de 1939, fue publicado en Suiza. El otro lo estaba escribiendo también 1930, 1920. Hay una conexión ahí también temática, si se quiere, sobre la risa y el proceso de civilización. Freud también tiene un texto sobre la risa, pero en realidad sobre el chiste. Es el chiste y su relación con el inconsciente. Sobre estas cosas de Norbert Elias están en español. El proceso civilizatorio de la risa no, pero ese fue, sí fue traducido al inglés. Es un fragmento porque nunca lo terminó. Pero es interesante si les interesa. Les interesa leer esas cosas. Bueno, en fin, entonces para repetir antes de irnos, si pueden y si quieren, le dan una pausa a la montaña mágica y leen alguno de estos textos más breves. El pequeño señor Friedemann, considerado por el propio Thomas Mann como el, la posibilidad de entrada de su carrera literaria, lo que le dio inicio, él lo llama en inglés, lo llama su breakthrough, algo que le permite romper y presentarse como autor. El pequeño señor Friedemann, Tobias Mindernickel o El payaso, que el payaso en alemán, en español fue traducido como payaso, pero en alemán es bajazo, es un término italiano. A veces también este texto fue traducido como El diletante, que no tiene nada que ver con el payaso, pero a veces pasa eso en las traducciones. Se elige algún término que sea un poco más intrigante. Bueno, buenísimo entonces. Piensen en, lean esas cosas, piensen en algunas similitudes o diferencias, pero específicamente lo que les seguro les llama la atención es cómo son caracterizados los personajes. Eso quizás es una llave para ver cómo se conecta con la montaña mágica. Bueno, entonces los dejo, espero que tengan buenas noches. Y yo me voy a cenar también a esta hora. Chao, muchas gracias, nos vemos.